Adoro los hechos que me sorprenden, por muy pequeños o grandes que sean. Hacer esta nota de 100 datos interesantes fue realmente un placer para mí, espero y sea de tu agrado esta nueva sección en el canal. Ya que soy muy curioso, pero algunos datos son raros, porque te dejarán pensando por horas y no podrás pegar el ojo en la noche. Y como bonus, se los puedes decir a tus amigos para que queden con la misma intriga que tú. No olvides suscribirte y dejar tu like, de esta manera me ayudas a crecer y liberar más contenido. Soy el pingüino del iceberg y te deseo que tengas una excelente noche, tarde o mañana. Comencemos. Una cicatriz no puede sudar. Por lo tanto, no se le pega la suciedad. Las cicatrices están formadas de colágeno. No tienen pelos porque los folículos en los que estos crecían antes no se restauran. De igual manera, tampoco se regeneran las glándulas sudoríparas. Además, cuando están al sol, las cicatrices, a diferencia de la piel sana, reaccionan a la radiación de una forma diferente y se hinchan ligeramente. La primera empresa del mundo fue creada el 20 de marzo del 1602 con el nombre de Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, Compañía de las Indias Orientales Unidas. Esta fue creada cuando los Estados Generales de los Países Bajos le conceden un monopolio de 21 años para realizar actividades coloniales en Asia. Fue la primera corporación multinacional de la historia y la primera compañía en publicar sus ganancias. Marvel nos ha enseñado que Thor era rubio, sin embargo, los vikingos lo describían como un hombre pelirrojo, barbado y musculoso. De hecho, a diferencia de la creencia popular, los vikingos rubios eran minoría, pues la mayoría de estos eran de cabellera y barba morenas. En 1989, la Unión Soviética le otorgó a la compañía Pepsi 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor a cambio de que pudiera venderse Pepsi en la Unión Soviética. Este intercambio comercial convirtió a Pepsi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época. Las vacas tienen mejores amigas y estas tienden a pasar la mayor parte de su tiempo juntas. Aun cuando nunca han podido presenciarlo por sí mismas, las personas ciegas sonríen cuando están felices. Sonreír es un instinto humano básico. En realidad, sabemos pero muy poco sobre los otros animales de la Tierra. Se estima que hasta la fecha se han logrado identificar solo un 14% de las especies que deben existir en verdad. Una de las cosas que sí sabemos es que, en los próximos 300 años, el 75% se habrá extinto y lamentablemente, somos los animales que tienen mayor responsabilidad. Calo contrajo poliomielitis a los 6 años que dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda. Ella las cubría mediante coloridas faldas. Se ha conjeturado que también sufría de espina bífida, una enfermedad congénita que podrían haber afectado tanto a la columna vertebral y el desarrollo de la pierna. La poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso. Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Picas, Rey David; tréboles, Alejandro Magno; corazones, Carlomagno; diamantes, Julio César. En el año 732 después de Cristo, el Papa Gregorio III prohibió que se comiera la carne de caballo porque era considerado algo maléfico, ya que antes se acostumbraba a sacrificarlo en ceremonias religiosas paganas que incluían beber su sangre y comer su carne, ya que creían que adquirían su fuerza y su velocidad. El cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano. Tanto carbón como para hacer 900 lápices, potasio como para disparar una pistola de juguete. También alberga tanta grasa como para hacer 7 pastillas de jabón y el agua suficiente como para llenar 50 envases de 1 litro. La ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en 2 continentes distintos a la vez, Europa y Asia. La mujer que diseñó el famoso búnker de Hitler tuvo un nieto que fue el que diseñó el búnker de Saddam Hussein años después. Si el ojo humano fuera una cámara digital, su resolución sería de 576 megapíxeles. El líder revolucionario mexicano Pancho Villa, 1878 a 1923, visitaba hasta 5 novias en un día, según aseguraba su chofer Juan Carlos Caballero. ¿Sabías que los estadounidenses y los habitantes de Asia ven las cosas de otra manera? Estudios recientes han demostrado que la percepción de los colores depende de la raza. Por ejemplo, más de la mitad de europeos son más sensibles a los colores rojo y puede diferenciar más matices de rojo. Los fetos del tiburón tigre se pelean y a veces se comen entre sí dentro del vientre. El sobreviviente nace.
Cuando mueres a tu cerebro le quedan 7 minutos de vida en lo que mueren todas sus células. En esos 7 minutos puedes experimentar alucinaciones que van desde llegar al cielo, volver a nacer o tener un déjà vu completo de ese día, aunque algunos científicos dicen que inclusive podemos revivir toda nuestra vida. Esto por como ya dije, un proceso que libera y muere todo lo que hay dentro de nuestro cerebro. ¿Qué tal si estamos en esos 7 minutos? Leonardo da Vinci inventó las tijeras. Los perros también han sido acusados de brujería junto a sus amos. En 1962 se ahorcó en Salem, Estados Unidos, a un perro acusado de brujería. México es el país que tiene más taxis, 60,000. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Los peces diminutos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. Si divides el número de abejas hembras por el de machos de cualquier panal del mundo, siempre obtendrás el mismo número, pi. 3,14159265, extraña coincidencia. Si viajáramos en avión por el espacio llegaríamos a la Luna en 16 días, a Marte en 10 años y al Sol en 19 años. Los repelentes de mosquitos no repelen, te ocultan. El spray bloquea los sensores del mosquito, por lo tanto ellos no saben que estamos ahí. Lamentablemente, la regla de los 5 segundos es mentira. Cuando las pirámides de Egipto se construyeron, los mamuts aún caminaban sobre la tierra. Casi todos los mamuts murieron antes de que aparecieran las primeras civilizaciones humanas, pero hubo un pequeño grupo que sobrevivió más o menos hasta el 1650 después de Cristo. En esa época las pirámides ya tenían 1000 años de antigüedad y a la civilización egipcia le quedaban 1000 para desaparecer. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Las enseñanzas en Oxford iniciaron en el año 1096 y en 1249 la universidad era fundada de forma oficial. Mientras que la civilización azteca como la conocemos, comenzó con la fundación de Tenochtitlán hacia el 1325. El templo de Diana, o templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, desapareció quemado el 19 de julio de 356 AC cuando Heróstrato lo incendió para pasar a la posteridad. Claramente lo logró. Para dar vida al pájaro de ficción, los creadores de la Warner se fijaron en el correcaminos, Geocos SYX californianus, ave del tamaño de un faisán que vive en los desiertos de México y Estados Unidos. También se le conoce como cuco chaparral. Aunque no desarrolla velocidades tan altas como en los dibujos animados, sino unos nada desdeñables 40 km por hora. Sin embargo, el correcaminos no es el bueno de la película. A su lado, el coyote parece un santo. Y es que el correcaminos es un implacable cazador desertícola que mata a picotazos a sus presas hasta hacerlas literalmente papilla. En sus territorios de caza, resulta fácil verle andar con parte del ofidio asomando por su pico, ya que no le cabe entero en el estómago. Los CD fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la 9ª sinfonía de Beethoven. Antes de morir de hambre, una cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza. 4 de septiembre de 1998, Estados Unidos, se funda la empresa propietaria de la marca Google. En la tarde del 28 de agosto del 2003, el repartidor de pizza Brian Wells intentó robar un banco con una pistola. Cuando fue reducido por la policía, Wells reveló que había sido forzado a cometer el delito por unas personas a las que les había acabado de entregar una pizza, le habían puesto un collar con un explosivo ubicado en la nuca. De hecho, la bomba explotó antes de que el escuadrón antibomba pudiese desactivarla. Hasta el día de hoy, no queda claro si Wells fue una víctima, parte de una banda o un ladrón solitario. Mega Man en el arte de las cajas de sus juegos en el NES era un hombre mayor en un traje azul y ridículo con una pistola. Y el primero es una de las peores portadas de la historia. Un promedio de 1000 personas muere cada año a causa de los rayos. El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de una vez cada 9300 años. Los únicos hombres que han ayunado 40 días solo son 3, Moisés, Elías y Jesús. Y son los mismos que aparecen en el monte de la Transfiguración. Cada hora el universo se expande más de 1000 millones de kilómetros en todas direcciones. El primer Playboy, la primera edición de la revista Playboy fue en diciembre de 1953, su costo, 0.50 centavos de dólar.
En la portada aparecía Marilyn Monroe. La llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. Puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. En total, 21 papas murieron como mártires y se presume que otros 9 murieron también bajo el tormento. 4 fallecieron en el exilio y 1 en la cárcel. A esa lista se pueden añadir otros 9 pontífices que desaparecieron en circunstancias violentas, 6 fueron asesinados, 2 murieron por las heridas en el curso de revueltas y 1 por el derrumbe de un techo. 2 papas fallecieron víctimas de pecados de glotonería. Pablo II murió en 1471 después de haber comido 2 enormes melones y Clemente XIV falleció en 1774 por una indigestión. Con 38 centímetros de diámetro, los ojos del calamar gigante son los mayores del planeta. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. En Corea del Norte su presidente Kim Jong-un solo permite 18 cortes de pelo para mujeres y 15 para hombres. Ninguno de los peinados permite un cambio de color en el cabello, por lo que puede ser realmente difícil comprar tinte para el cabello en Corea del Norte. Existen 2 países en donde no puedes comprar Coca-Cola. 1. Cuba, salió del lugar después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo, aunque existen ventas clandestinas dentro del territorio a través de comercios, proporcionados por países externos, principalmente México. 2. Corea del Norte, donde la multinacional embotelladora no ha operado jamás. El país asiático produce su propia versión de la bebida. Sin embargo, puede encontrarse la verdadera Coca-Cola en Pyongyang, no a la vista del público, y a precios exorbitantes, traída desde China. Los gusanitos, manchas, puntos, hilos o partículas transparentes que puedes ver después de mirar hacia la luz del sol son fragmentos de tu cuerpo que se desprenden como porciones diminutas de tejido, glóbulos rojos o proteínas. Impurezas dentro de tu ojo que puedes ver cuando se exponen en ángulo a la luz. Se les llama moscas volantes o miodesopsias. Primeros dibujos de la Luna hechos por Galileo Galilei, después de observarla a través de su telescopio en 1609. El primer logotipo de Facebook era el rostro del conocido actor Al Pacino, quien fue catalogado como el tipo de Facebook, pero en el 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, tenía una prótesis hecha con dientes de animales y con restos de soldados de guerra. Así luce un piojo sujetando el cabello, visto desde un microscopio electrónico de barrido. Luego de la muerte de Einstein en 1955, Thomas Harvey del Hospital de Princeton realizó una autopsia en la que retiró el cerebro de Albert de su cuerpo. En lugar de volver a ponerlo donde debía, decidió guardarlo para estudiarlo. Él no tenía permiso para hacerlo, prácticamente lo robó. Días más tarde convenció al hijo de Einstein para que ayudara a la ciencia. El árbol más alto del mundo se llama Hyperion, mide 115.5 metros, se encuentra en el Parque Nacional de California. La lentitud que caracteriza a los perezosos se debe a que poseen poca masa muscular, metabolismo lento y una dieta baja en calorías a base de hojas, lo que la vuelve pobre en nutrientes. Concretamente, el más lento de todos los mamíferos. Los bebés recién nacidos no son capaces de ver los colores. La visión a color se empieza a desarrollar una semana después de haber nacido. El nombre completo de Yoshi, el dinosaurio de Mario Bros, es Yoshisaur T. Munchaucopas. Efecto del veneno de serpiente en la sangre. Puede causar cambios en las células, impedir la coagulación de la sangre y en consecuencia lesionar los vasos sanguíneos. Estos cambios pueden provocar hemorragias internas, insuficiencia cardíaca, respiratoria y renal. Estados Unidos y la ley seca. Se declaró la prohibición para vender bebidas alcohólicas en todo el país. Estuvo vigente entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933. Fue establecida por la enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos y derogada por la enmienda 21, restablecida debido a su fracaso. En 1945 María Félix era la actriz mejor pagada del cine nacional. Por El Monje Blanco, le pagaron 166,000 pesos. Por Vértigo, 166,000 y por La Mujer de Todos, 125,000 pesos. Es considerada como la máxima diva del cine mexicano. Es una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano. La mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos.
Y comen muchos. Un pequeño murciélago marrón puede comer 1200 mosquitos en una hora. Los murciélagos vampiro se alimentan de sangre, dada su hiperactividad y que gastan mucha energía, mueren de hambre si no se alimentan de sangre por más de 3 días. La idea de Pac-Man surgió mientras su creador comía pizza. Toru Iwatani tuvo la idea de la forma del icónico Pac-Man después de tomar una porción de pizza, de la forma en que se puede identificar en la imagen. Ha sido uno de los juegos más exitosos que ha habido en la historia de los videojuegos, obteniendo un récord Guinness por ser el juego más comprado en la historia. 3.333.360 puntos es el puntaje máximo que puedes obtener. La primera persona en obtener la puntuación perfecta en este juego fue Billy Mitchell en 1999 después de jugar el juego durante aproximadamente 6 horas. En la Edad Media se creía que el lugar donde se generaba la inteligencia era en el corazón. La temperatura más alta alcanzada en la Tierra fue obtenida en un reactor soviético subterráneo en 1979 y alcanzó los 3 millones de grados centígrados. Se logró en Siberia y hasta fundió el concreto. Los gorilas pueden sentir amor, odio, miedo, pena, alegría, avaricia, generosidad, orgullo, vergüenza, empatía y celos. Los africanos albinos son víctimas de racismo y discriminación en su continente natal. Se puede aliviar el hipo en menos de 1 minuto ingiriendo una cucharada cafetera de azúcar. Esto es gracias a que el sabor sobrecarga las terminaciones nerviosas de la lengua y detiene el espasmo del hipo. Los cigarrillos contienen arsénico, plomo, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y otras 43 sustancias cancerígenas. ¿Sabías que una copa de vino es equivalente a 1 hora de ejercicios? El café en algunos lugares del mundo, en Etiopía le ponen sal, los marroquíes un poco de pimienta y en México se toma con canela. Rusia celebró de tal manera el término de la Segunda Guerra Mundial que Moscú se quedó sin vodka durante una semana. Existen 6 supuestas tumbas del músico Wolfgang Amadeus Mozart, pero en realidad nadie sabe exactamente dónde está enterrado. Joe Roy Messeny fue detenido el 15 de diciembre de 1996 por intento de asesinato. La víctima logró escapar y dio a la policía los datos del autor. En aquel momento, nadie podía imaginar qué clase de monstruo había caído en manos de la justicia. Resultó que Joe era culpable de al menos 10 asesinatos. No solo mataba a sus víctimas, sino que se las comía. También vendía hamburguesas con su carne en un café de carretera. Joe es reconocido como uno de los asesinos más odiados de Estados Unidos. En 1995, por ejemplo, atrajo a 2 prostitutas, Katy Magaziner y Kimberly Spicer, a su camioneta. Allí apuñaló a las chicas, desmembró sus cadáveres y guardó la carne para comerla después. Cueva misteriosa en las profundidades de la selva amazónica, según los testigos Tierra de Gigantes. Se viralizó por primera vez imágenes de la tribu del Amazonas quienes dicen que existe una cueva que al atravesar sus profundidades se puede llegar a una tierra de gigantes. La tribu Macuxi ha compartido la información que son descendientes directos de los hijos del sol, el creador del fuego y de la enfermedad y los protectores de la tierra interna. Según la tribu existen seres de 4 metros de altura aproximadamente que poseen objetos gigantes para manipulación del hombre. Esta planta tiene un duramen denso de color rojo anaranjado que adquiere un alto brillo y es una madera de primera calidad que se utiliza para fabricar arcos para instrumentos de cuerda. El característico color rojizo del pau de Brasil proviene de la esencia y partículas de óxido de hierro que lo convierten en una madera incorruptible, por lo que era el blanco de todas las armadas y marineros de esa tierra para sus naves averiadas. Así que prácticamente llevaron a su extinción. Es una de las maderas más duras y densas del mundo y tiene un color cercano al fucsia cuando se corta, pero se vuelve marrón oscuro con el tiempo por oxidación. Insanguán, que significa roca de las 3 ballenas, es una estructura rocosa de 75 millones de años que sobresale majestuosamente de las montañas. Se le conoció con ese nombre porque, desde el ángulo recto, parece una familia de ballenas. Para algunos la estructura sería extremadamente perfecta para hacer algo natural, por lo que muchos plantean teorías de que fue algo hecho artificialmente en un pasado lejano, por alguna civilización muy avanzada. En la mitología de Japón, los kappas son seres muy educados que siguen a la perfección el código de conducta japonés. Según la tradición, para poder escapar de uno solo es necesario hacer una reverencia. El kappa se verá obligado a devolverla, dejando caer el agua de su calva y perdiendo temporalmente sus poderes.
Son bastante curiosos y les gusta espiar a los humanos. Entienden y pueden hablar japonés, en ocasiones incluso se relacionan con humanos siempre y cuando obtengan beneficios a cambio. Por ejemplo, suelen hacer encargos para humanos recibiendo pepinos a cambio, alimento que para ellos es el manjar más delicioso que puede haber, por encima de los tiernos niños. Según se dice, si te encuentras con uno de ellos y tratas de espantarlos o hacerles daño, ellos no dejarán nada de ti, literal. Pues si bien son conocidos por ser corteses, también son conocidos por comerse a los humanos mal educados y también suelen llevarse a los niños. Nikola Tesla descubrió la electricidad y trata de dársela al mundo gratis. Inventa un rayo de la muerte con el que podría haber dominado al mundo y lo destruyó. Descubre que alguien está usando una de sus patentes y dice, dejen que la use, está haciendo un buen trabajo. Inventa los rayos X, el radar, la transmisión inalámbrica, diseñó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna. A nadie le importó que nunca tuvo él crédito por nada de eso. Muere solo y pobre, excepto por las palomas que realmente amaba. En el olvido y la ignorancia de quien realmente es. Este hombre inventó el mundo moderno desde antes y aún no somos capaces de descubrir cómo lo hizo. Todo lo que quería era mejorar el mundo. Muchos han escuchado hablar sobre el día del juicio final, en donde baje Dios de entre las nubes a juzgar a los humanos y a llevarse con él a los que obraron bien y a los que hicieron mal, enviarlos al infierno. Mi visión, y creo que la de muchos otros, es que ese día será un avistamiento masivo en donde se descubra por fin que existe otra raza superior y que las personas serán seleccionadas para viajar a un nuevo Edén y el resto se quedará acá en la tierra, en el infierno. Todos tenemos bichos viviendo en nuestras pestañas. Son unos ácaros llamados demodex, también viven en nuestra barbilla, frente y nariz. Tienen forma de lombriz, garritas y se alimentan de nuestra piel muerta, casual. Un recién nacido tiene menos huesos que un adulto. Esto es porque los bebés nacen con huesos separados para que sea más fácil su nacimiento. Estos huesos se van fundiendo con el paso de los años. Cuando una persona muere, el último sentido en irse es el del oído. Todos se van apagando poco a poco, y el oído es el último, lo cual suena muy perturbador, si lo piensas. Aunque puedes sobrevivir meses sin comer, sin dormir solo puedes aguantar 11 días. Si lo hicieras, empezarías a alucinar y perderías toda tu energía poco a poco. Los cuervos pueden reconocer caras humanas e incluso se ha reportado que algunos han intentado vengarse de la gente cuando se sintieron atacados. Es mucho más probable que te asesine alguien que conoces que un completo desconocido. 1 de cada 3 asesinatos en los Estados Unidos nunca se resuelve. Existe algo llamado lluvia de arañas. Se trata de un fenómeno en el que literalmente pueden caer millones de arañas del cielo. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. ¿Dónde estás ahora mismo? Pueden haber almas en pena observándote. Los osos de peluche los creó un psicópata que mató a un oso y lo rellenó de algodón. Menos de 10% del océano ha sido explorado por los seres humanos. Este es uno de los datos sobre el mar más desconocidos. En la actualidad, se podría decir que conocemos más sobre lo que ocurre en el espacio exterior que lo que acontece en las profundidades del fondo marino. Más del 90% de las mercancías para el comercio entre países se transportan por mar. Durante la filmación de El Exorcista, muchos actores resultaron heridos, el set se incendió y un sacerdote fue llevado para bendecir el lugar de la filmación varias veces. Los niños y los animales son más propensos a ver fantasmas, en especial los niños, debido a que su nivel de energía es más alto. Algunos niños lo confunden con su amigo imaginario. El asesino de la Biblia. 3 mujeres fueron asesinadas en 1960. Testigos por separado le dijeron a la policía que el hombre que las había matado recitaba párrafos de la Biblia antes. Sabían que para los 3 asesinatos era el mismo criminal, pero jamás pudieron identificar quién era. En 1957 las mellizas Poulek fallecieron en un accidente de auto. En 1958 su madre se embarazó de mellizas, pero lo extraño fue que pedían jugar con cosas de sus hermanas fallecidas, se acordaban de lugares que jamás habían ido, sus hermanas sí, y una nació con una mancha de nacimiento igual a la que tenía una de las mellizas fallecidas. En 1972 una bomba explotó en un avión causando una colisión a metros sobre la Tierra. La única sobreviviente fue una azafata que cayó a 10.000 metros de altura sin paracaídas. Es imposible entenderlo.
Cuando cumpla 60 años, Snoop Dogg tendrá 420 en años perrunos. Es increíble las cosas que pueden ocurrir en el mundo y jamás tendrán una explicación. Si llegaste hasta aquí y te gustó este conjunto de datos interesantes, comparte, suscribe y comenta de qué otro tema quieres que hable. De momento revisa mis icebergs, los cuales son muy interesantes, y nos vemos pronto. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo. No voy a interferir, yo soy el pingüino del iceberg.